Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Caja. ¡Comenzamos! Bueno, pues el día de hoy, Emma, gracias por estar con nosotros. Que había ausentado. No, hombre, unos genios. En esta nueva temporada. Bueno, pues el día de hoy, Emanuel, ¿qué crees? Tenemos nuevamente una pregunta que ustedes nos han enviado, que también es difícil de contestar. Sí. Porque, bueno, precisamente lo que hacemos es reunir este tipo de preguntas en este lugar para poder darles una respuesta bíblicamente. El día de hoy quisiera leerles la pregunta que nos han enviado y es: si Dios quiere un mundo perfecto, ¿por qué no lo arregla a su antojo? Si Dios quiere un mundo perfecto, ¿por qué no lo arregla a su antojo? ¿Sabes? Esta pregunta, Emma, a mí me hace sacar más preguntas. En lugar de responder o buscarle una respuesta, lo único que produce son más preguntas. La verdad, las cosas como son. Por ejemplo, ¿por qué esta misma pregunta está suponiendo algo? O sea, que el deseo de Dios es nada más tener un mundo perfecto y está presuponiendo que Dios no puede hacerlo. Esas son las preguntas que me genera a mí esta misma pregunta. También es una buena pregunta o interesante también ampliarlo. Exactamente. Entonces, primero también, bueno, una de las preguntas también que me surge es ¿por qué? Rayos. Sí, y también otra de las preguntas que a mí me produce cuando leo esta pregunta que nos han enviado es ¿a qué nos referimos con un mundo perfecto? Es decir, ¿cómo sería para ti un mundo perfecto, Emma? Sí, es que pensando en esto me imagino un lugar donde no hay secuestros, donde no hay pues la muerte, donde nadie llora, ¿no? En esa cuestión de que no hay un dolor como tal. Sí, a eso es lo que me refiero cuando, por ejemplo, preguntan un mundo perfecto. Pienso que un mundo perfecto es un lugar donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay llanto, no hay problemas, no hay dolores de cuerpo, etcétera. El crush te hace caso. El crush te hace caso, exactamente. En un multiverso, en un universo paralelo. Wow. Pero lo importante aquí es definir eso. ¿A qué te refieres con un mundo perfecto? Si todo lo que acabamos de enlistar de aquello que es malo prácticamente es eliminar la maldad o el pecado en el mundo, lo que la Biblia le llama pecado. El robar, el asesinar, el secuestrar, todas esas cosas del decir malas palabras, eso sería en un mundo perfecto. Entonces, la pregunta que ustedes nos hacen es ¿por qué Dios no lo ha hecho? ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Si Él puede y si Él quiere. De hecho tenemos un dilema, el dilema de Epicuro, no sé si lo has escuchado. También habla acerca de esto, de que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con la maldad en el mundo? Y si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con la maldad en el mundo? Y algo chistoso de esto es que no sé por qué concluyen, debido a que Dios no lo ha hecho, la gente concluye entonces, por lo tanto, Dios no existe. O que no quiere, bueno, es egoísta, ¿no? Ok, Dios es egoísta. Es curioso, dicen Dios no existe, pero también es egoísta. Exactamente. Pero sería bueno hablar aquí o ponerlo sobre la mesa aquí en la pregunta dentro de la caja. ¿Creó Dios el mal, Emma? ¿Creó Dios el mal? Sí, fíjate que como bien mencionabas antes, una de las preguntas que nace a partir de la pregunta que se escribe o que nos hacen es esto, ¿no? Bueno, si Dios no puede o no quiere hacer un mundo perfecto, entonces Él es el creador del mal, es decir, de que entre las cosas que Él realizó se le escapó el mal o fue un imprevisto, cosas así. Pero en la escritura vamos a encontrar en el primer capítulo de Génesis varias repeticiones que dijo que vio Dios que todo era bueno. Entonces toda la creación tal cual podemos encontrar la que es buena. De ese sentido también podemos encontrar que el mal no es algo material, no es como una jarra, un plato, algo así, sino no, dijeron por ahí no podemos tomar 3 kilos de mal y vaciarlo sobre una persona. Es una esencia, es un carácter, es algo de la naturaleza, cosa que encontramos a partir de Génesis 3, que después de que el hombre cae, se vuelve parte de su ser esa cuestión del mal. También eso es lo que podemos encontrar de que también en Isaías Dios hace una declaración de que Él es el creador del día de la calamidad y muchas veces como cristianos pues preguntamos eso, ¿no? Entonces el fin último de Dios es un creador del mal, es decir, Dios sí, por decirlo de esta manera, se complace o permite, o simplemente Él también dentro de su creación
aborda el mal como en ciertos animes, caricaturas o películas pintan como una lucha del yin y el yang, lo bueno y lo malo, forcejeando. Sí. Pero sí, no, es un tema delicado en esa cuestión. Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando se caricaturiza o se ridiculiza esa parte, por ejemplo, se presenta a Dios como una fuerza, como tú dices, una fuerza opuesta contra el mal, ¿no? Como si el mal fuera independiente de Dios. Así es. Pero lo que dice es importante, lo que dice Isaías, de que el mismo Dios en ocasiones crea calamidades, ¿no? Para sus propios propósitos. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace, por ejemplo, cuando se habla del mal. O sea, como que dividir a Dios y el mal, y Dios y el mal no pueden estar juntos. Sin embargo, lo que tú mencionaste en Génesis 3, o sea, Dios hizo criaturas con la capacidad de elegir el mal, ¿no? Así es. Ajá. Y de hecho esa es una de las premisas, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios, si tú sabías que Adán y Eva iban a pecar, o tú sabías que el ángel iba a rebelarse en contra de Dios, ¿por qué no los destruiste o por qué no lo impediste? Sí, pero bien decías que esto es posible para que el hombre o los ángeles, quienes tienen libre albedrío, decidan por convicción adorar al Señor y no por obligación, porque no son robots, no son marionetas, son seres pensantes, o somos seres pensantes. Y también en este sentido vamos a encontrar en la escritura que Dios no es ajeno al mal, sino que Él lo permite, y algo que en lo personal me impacta, Él lo usa para sus propósitos. De hecho, en la escritura podemos, con la cuestión de Adán y Eva, nosotros no conoceríamos a un Dios misericordioso, un Dios amoroso, no conoceríamos el sacrificio de Jesús si el mal no hubiera llegado a la tierra. Es decir, nosotros en cierta manera conocemos a un Dios más glorioso gracias al pecado, un Dios más cercano gracias a las fallas, que lo que pudieron haber conocido Adán y Eva cuando en cierta manera no tenían una decisión tal cual de desobedecer, y ellos tomaron esa decisión de desobediencia. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, esto es lo que normalmente nosotros no vemos, porque nuestra vista es más temporal, más egoísta, más terrenal. En este sentido, no vemos que Dios es capaz de usar el mal para sus propósitos. Sí, y cuando a veces decimos, por ejemplo, Dios sabe lo que hace, o Dios tiene sus propósitos, no es como una tontería decirlo. Porque efectivamente... O un suicidio intelectual, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hablar, por ejemplo, yo no entiendo a veces por qué Manuel hace algunas cosas, porque es una persona, y en ocasiones es complicado entendernos a nosotros como personas. Bueno, nosotros creemos que Dios es una persona, por lo tanto no es descabellado decir Dios sabe lo que hace, o Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, porque mucha gente por ejemplo, tacha esa parte de que nosotros damos la respuesta de Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero no es una falacia, una tontería decir eso, porque efectivamente Dios es una persona que está por encima de nosotros, y su conocimiento está por encima de nosotros, lo dice Isaías. Así que por eso vamos a hablar acerca de, entonces, ¿podemos nosotros decirle a Dios cuándo hacer las cosas? O sea, cómo hacerlas, ¿no? Exactamente, o cómo Dios debería hacer las cosas. Ese es nuestro problema a veces, cuando pensamos que Dios no hace las cosas como yo las quiero, ¿no? Sí. Y realmente, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, Pablo dice algo importante, como si el vaso de barro le diga al alfarero, ¿por qué me haces de esa manera, no? Para nosotros es una locura. Sí, pero es precisamente nosotros lo que hacemos. Lo que hacemos con Dios. Le decimos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? Yo creo que sería de mejor manera si tú lo hicieras de esta manera. Sin pensar que el cine de hecho lo ha caricaturizado con películas donde hombres tienen los poderes de Dios, ¿no? Exactamente. Y pensamos que Dios es así también. Sí. Exactamente. Entonces, creo que no podemos decirle a Dios, y la escritura lo avala así, no podemos decirle a Dios qué haces y por qué lo haces así. No podemos decirle efectivamente eso, porque Dios está por encima de nuestros estándares, Dios está por encima de lo que nosotros pensamos, y como tú dijiste hace rato, ¿qué dijiste? No sé. Y por lo tanto, pues no podemos entender a Dios desde nuestra perspectiva terrenal. Es decir, nosotros también somos pecadores, la Biblia lo dice, es decir, nuestro conocimiento está de alguna forma limitado, comparado con el conocimiento de Dios, que es puro, que no tiene ningún pecado, etcétera, etcétera. Nuestra mente está limitada, entonces somos pecadores por naturaleza, y ahí ya pues nos quedamos cortos para poder entender los planes de Dios, ¿no? Así es. Así que a manera de conclusión, bueno, pudiéramos decir ¿por qué Dios no ha hecho un mundo perfecto? También la escritura
como consuelo nos va a decir que sí Dios lo hará, pero a su tiempo, no al de nosotros. Y de hecho será tan perfecto que no cometeremos el mismo error de Adán y de Eva. Segunda conclusión, podemos decir, nuestra forma de ver las cosas es más terrenal, mientras que las formas del Señor es más santa, infinita y eterna. Y en tercer punto podemos tener este sentido de que, como mencionabas, pues no podemos decirle qué hacer al que es el creador de todo Pues y al sí. infinitamente sabio, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, dice, nada más para concluir también, Apocalipsis 21 dice que Dios en su momento va a enjugar la lágrima de los ojos de los que lloran, que ya no va a haber muerte, que no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor. Y como dice Manuel, un día Dios lo va a hacer, ¿no? No es a nuestros tiempos, no es cuando tú quieras. Tic-tac-toe, en tu cara. ¿Quiénes somos para juzgar? Así que allá que nos estás escuchando, te invitamos que puedas anotar en los comentarios tu punto de vista. Sí. Si tienes más propuestas sobre esta pregunta, también nos gustaría leerte, y también las redes sociales, ¿no? Sí, y también criticar. Sí, es parte de... Sí, no olviden darle click a la campana para recibir más videos como estos, y te invitamos también a ver los videos anteriores que tenemos en este programa sobre otras preguntas interesantes Así es. que también tratamos. Y también pues les invitamos a escuchar los podcasts en Spotify, disponible en Spotify y también en YouTube. Así es, de hecho el podcast, la intención es expandir todavía de un poquito más esta pregunta. Entonces, si tienes más dudas, puedes escuchar el podcast y así también hacer tus comentarios sobre estos temas. Así que nos vemos en otro episodio de La Caja. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.